Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que es fascinante. Hoy vamos a analizar una transformación que está ocurriendo de forma silenciosa, pero que tiene una potencia increíble. Cómo la asignatura de religión se está reinventando como un auténtico taller de humanidad, un lugar donde, como veremos, se dibujan mapas de esperanza para formar a los ciudadanos y ciudadanas del mañana. Y es que, a ver, si uno presta atención al debate público sobre educación, casi siempre acabamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Que si los horarios, que si los métodos de evaluación, que si los currículos. Pero la pregunta de verdad, la importante, es otra. ¿Qué está pasando de puertas para adentro, en el aula? Porque es precisamente ahí, lejos de los titulares y el ruido mediático, donde se está cociendo algo mucho más profundo. Para entender por qué esto es tan relevante, primero tenemos que poner el foco en una realidad que no siempre sale en las noticias, la crisis silenciosa que viven muchos de nuestros jóvenes. El punto de partida es un contexto emocional que, bueno, es bastante complejo. Hoy las aulas son un reflejo de la sociedad y en ellas encontramos ansiedad, muchas dudas sobre la propia identidad, una sobrecarga de estímulos brutal y, fíjate qué paradoja, una soledad enorme que nace precisamente de un mundo hiperconectado. Y ante este desafío tan grande, está surgiendo una respuesta desde un lugar que, para muchos, podría ser inesperado, un auténtico refugio pedagógico. Aquí está la clave de todo. La asignatura de religión, por su propio enfoque en la dignidad de la persona, en el sentido de la vida, se está convirtiendo en una especie de zona de seguridad pedagógica. Es decir, un espacio donde la vulnerabilidad no es un fallo que haya que ocultar, sino una realidad humana que se acoge y se acompaña. La filosofía que sostiene todo esto es una verdad como un templo, y son los propios docentes quienes lo dicen. Nadie aprende si no se siente visto. Así de simple y así de profundo. El reconocimiento personal es la base sobre la que se construye todo lo demás. Y ojo, que esto no es teoría abstracta, ¿eh? Se trabaja con herramientas muy concretas. Son verdaderos talleres de humanidad donde se practica el mirarse a los ojos y reconocerse, donde se aprende a gestionar las emociones, a resolver los conflictos de forma pacífica y, sobre todo, a practicar una compasión activa, de la que se remanga. Todo este enfoque educativo tiene un norte, un principio que actúa como una brújula para no perder el rumbo, la cultura del cuidado. Este concepto, el del cuidado, se despliega como en círculos concéntricos, de dentro hacia afuera. El primero, el fundamental, es el cuidado de uno mismo. A partir de ahí podemos pasar al segundo, el cuidado de los demás. Con eso como base llegamos al tercero, que es el cuidado de la comunidad. Y finalmente, el círculo más grande, el cuidado del mundo, de nuestra casa común. Y es importante saber que esto no es una iniciativa aislada. Este marco es una de las piezas centrales del Pacto Educativo Global. En el aula se utilizan historias, testimonios, biografías, para que el alumnado descubra que implicarse en la comunidad no es una obligación, sino una vocación profundamente humana. Vale, todo esto del cuidado suena muy bien, pero ¿cómo se pasa de ahí a construir ciudadanía? ¿Cuál es el puente? Pues aquí vemos un cambio de paradigma total. El enfoque tradicional se centraba en enseñar normas de convivencia, un aprendizaje, si nos fijamos, bastante pasivo, pero aquí el objetivo es infinitamente más ambicioso. Se trata de formar personas que sepan interpretar la realidad con criterio ético y que se sientan llamadas a la acción para transformar el mundo. Es el salto a una ciudadanía de verdad, una ciudadanía activa. Para lograr ese salto, se proponen 4 movimientos pedagógicos, 4 pasos clave. Primero, aprender a interpretar lo que nos rodea con ética. Segundo, valorar el compromiso, el hacer algo. Tercero, entender la comunidad no como algo que está ahí, sino como una obra de todos. Y cuarto, celebrar la diversidad cultural y religiosa como la gran riqueza que es. Y lo más importante, esto no se queda en un discurso bonito. La clave de todo es que se lleva a la práctica. Se materializa en proyectos de ayuda entre compañeros, en actividades que juntan a jóvenes con personas mayores, en campañas solidarias, en iniciativas ecológicas con asociaciones del barrio. Así es como los valores dejan de ser palabras y se convierten en parte de tu identidad. Y así llegamos a la gran metáfora que lo une todo, el concepto que da sentido a esta propuesta. Llegamos al acto de dibujar mapas de esperanza. La lógica es la de un círculo virtuoso, una cadena que se va fortaleciendo. Y todo empieza aquí, en cuidarse a uno mismo para tener la fuerza y la capacidad de cuidar a los demás. El siguiente eslabón es potente y natural, cuidar a los demás para, entre todos, ser capaces de construir una comunidad. Y el círculo se cierra con el objetivo final, el que le da sentido a todo, cuidar de esa comunidad para poder generar esperanza. Y no una esperanza abstracta,
No, una esperanza tangible, una que se construye día a día entre todos. Estos círculos, esta cadena de cuidados, son los que en definitiva dibujan esos mapas de esperanza. Y nos recuerdan una verdad esencial que en nuestra sociedad tan individualista a menudo olvidamos: nadie puede salvarse solo. La interdependencia no es una opción, es nuestra realidad. Así que, para terminar, queda una pregunta en el aire, una pregunta que lo replantea todo. ¿Y si la educación, en el fondo, no consistiera solo en acumular conocimientos, sino en aprender a trazar rutas, juntos, hacia un horizonte compartido? Ahí queda esa idea para darle una vuelta.